Bien, entramos ya a la parte final del tema de esta noche, el COVID-19 y el estado de emergencia. ¿Cuán necesario es el estado de emergencia, la prolongación del estado de emergencia para garantizar que el proceso electoral, lo que resta del proceso electoral, se cumpla con toda normalidad? Damos la bienvenida al doctor Héctor Balcácer, que es uno de nuestros 4 invitados de la noche de hoy. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la invitación, realmente un placer. La situación que estamos confrontando en el ámbito sanitario justifica para garantizar el camino hacia las elecciones del 5 de julio la prolongación o la prórroga del estado de emergencia. Mire, algo interesante que ha ocurrido todos estos días es que cada vez que ocurría un boletín del ministro de Salud se hablaba de que había entre un 40 y un 60% de disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, cualquiera de los aquí presentes que en los últimos días ha tratado de que algún familiar conocido o personas cercanas se hospitalicen en alguna unidad de cuidados intensivos donde se acepten personas con coronavirus, porque hay que entender que existen unidades de cuidados intensivos en el país, las cuales no están brindando atención a personas con coronavirus. Es una de las quejas que yo he hecho, en el cual el sistema debe volcarse por completo mediante el rector de la salud en la República Dominicana para brindar atención a las personas con coronavirus, que es lo que realmente en este momento nos está arropando. Entonces, ¿qué pasa? De verdad, las unidades que brindan atención en cuidados intensivos a personas con coronavirus en este momento están repletas. Pudiera existir una que otra cama de vez en cuando que puede estar vacía, la cual se ocupa casi de inmediato por alguna otra persona que se encuentre en el establecimiento de salud en el piso normal. Y siempre hay alguien que está en el piso que posiblemente lo que esté esperando es un huequito para trasladarse o para llevarse a la unidad de cuidado intensivo de ese centro. También las atenciones a nivel de emergencia, nos hemos dado cuenta que hay un incremento importante y lugares que anteriormente tenían una movilidad pequeña, en este momento simplemente se ha incrementado lo que es la visita en estos centros. Entiendo, si lo tomamos desde ese punto de vista, que el incremento de la demanda de atención pudiera reflejarse en un incremento en el estado de emergencia. La respuesta es que sí. Lo que yo puedo hablar es de lo que puedo palpar en este momento, que es un incremento en la demanda por parte de las personas que se diagnostican con coronavirus. Y justamente ese incremento de los casos de coronavirus no se ven solamente en personas jóvenes, sino que ahora tiene un matiz diferente al inicio. Y hemos observado como personas con patología de base y personas de edad avanzada están presentando cuadros bastante complicados. Por eso tenemos unidades de cuidados intensivos cada vez más llenas. Licenciada. Que ha sido importante el matiz que ha dado el doctor Balcácer, a quien saludo y le doy la bienvenida a este conversatorio, porque el tema del incremento en los contagiados, de hecho, en el boletín 97 presentado en el día de hoy por el ministro de Salud, se presentan 455 casos más, lo que genera una tendencia que necesariamente amerita que el Estado Dominicano mantenga las medidas que se han venido asumiendo desde que se tomó la decisión de la declaratoria de estado de emergencia. El aislamiento social sigue siendo necesario y es una pieza angular para garantizar que el día 5 de julio las personas vayan a votar y que vayan a votar más, porque en la medida en que el gobierno puede seguir controlando la circulación, el tránsito de las personas y garantizando en el transporte las medidas que se han venido tomando incluso a lo interno de instituciones privadas, será posible que nosotros podamos contar con un proceso electoral el día 5 de julio que garantice que las personas vayan a votar sin miedo a las medidas que ha tomado la Junta Central Electoral, que ya emitió un protocolo sanitario que genera gran seguridad a las personas. El Estado sí debe seguir garantizando, porque es la función que le corresponde, el derecho a la salud, el derecho a la vida, y no sería posible, don Miguel, si no se cuenta con una prórroga del estado de emergencia. Esas facultades discrecionales que recaen sobre el presidente solo son posibles con una declaratoria de emergencia. Y yo no estoy de acuerdo, Yatser hace referencia a algunos juristas que dicen que pueden ser asumidas por organismos policiales las medidas. Yo veo eso como una
contradicción al ordenamiento jurídico y sobre todo a las potestades constitucionales que se le atribuyen al presidente de la República. Si fuera así, no hubiese sido necesario que desde el principio nosotros estuviéramos hablando de la declaratoria de un estado de emergencia y sobre todo cómo se ha politizado el asunto en el Congreso de la República, que se ha dejado de ver la necesidad de que la gente tenga salud, la garantía del derecho a la vida que recae sobre el Estado dominicano, para llevar esto a una cuestión política que a juzgar por lo que ha dicho Valentín. Si fuera así, y como presentan las encuestas que promueven que hay una ventaja una gran ventaja con respecto al PRM, lo cual se contradice con lo que se ve a diario. No hay tal ventaja. Entonces no sería necesario que haya una oposición en el Congreso de la República a que se prorrogue el estado de emergencia, lo cual vamos a ver en los próximos días. Si esa ventaja es tal como ellos quieren plantear en el escenario nacional, no tendría que haber oposición a que se promueva una nueva prórroga del estado de emergencia, la cual es necesaria para continuar garantizando la salud y la vida de todos los dominicanos y que el próximo 5 de julio nosotros podamos producir unas elecciones tranquilas, respetando los protocolos sanitarios que ha emitido la Junta Yo tengo Central una pregunta muy interesante para el doctor Valcárcel y naturalmente para todos los que participan en este panel. Es decir, ¿cree usted que cuál es su evaluación de la manera en que hemos estado como nación, como república, ¿no? Como país, hemos estado encarando el tema del coronavirus? ¿Hemos logrado realmente tener control sobre él? ¿Hemos podido detener el crecimiento o la expansión del virus? ¿O hemos estado estancados en las últimas semanas? Bueno, lo primero que hay que decir es que quizás yo difiero un poquitito de la señora Van der Poel en lo siguiente. Lo más importante aquí no es las medidas que se tomen en las altas esferas, sino que tan consciente se hace la población de la necesidad de preservar lo que es el distanciamiento físico en este caso y las medidas que se han planteado. Recordar que en muchos casos lo que era el toque de queda simplemente fue aumentando el número de la hora en el cual las personas podían circular. Sin embargo, al inicio se tenía un mayor respeto de lo que era el coronavirus justamente por la parte de lo que era el desconocimiento. Posterior a eso, la República Dominicana y los ciudadanos que habitamos en este país hemos simplemente olvidado un poquitito lo beneficioso que fue el tener ese distanciamiento físico y cómo estamos en un ambiente en el cual tanto la mortalidad como la morbilidad eran procesos bastante controlados. Independientemente de que la mortalidad de una persona, como siempre le he dicho, es mucho para cualquier enfermedad, en este momento hemos observado boletines con 18 fallecidos. Hemos observado boletines en los cuales el ministro de Salud habla de casi todas las camas ocupadas en cuidados intensivos y que irán engrosando ese listado de personas que fallecen. O sea que lo que hemos estado hablando aquí es que no importan las reglas del juego, si los actores que tienen que cumplirla no participan de la misma, entonces no importa qué tipo de medidas se tome. Lo digo porque en este momento lo peor que pudiera ocurrir es que tranquen a todo el mundo. Se ha permitido que se disemine el proceso infeccioso en grandes lugares de la población y ahora si tú encierras a aquellas personas que están enfermas con los más vulnerables, lo que vas a hacer es que vas a facilitar el proceso de contagio. Por eso, luego de que existe transmisión comunitaria, encerrar a todo el mundo es un proceso que en ocasiones puede ser más contraproducente que beneficioso. Precisamente, doctor, antes de su ingreso al programa, sí, hablábamos y yo preguntaba que si no se prolongaba o no se prorrogaba el estado de emergencia, el gobierno iba a perder toda autoridad para forzar a la gente a observar las reglas y las medidas de distanciamiento social, ¿no? ¿Cómo le prohíbe un policía o un oficial a una persona que anda en la calle o no se viste con el traje adecuado, no usa guantes y concurre a las elecciones del 5 de julio sin tener la protección necesaria, lo que constituiría no solamente un peligro para él mismo, sino también para todas aquellas personas que socializaran con él mientras vota, ¿no?
No, y en ocasiones también estaba la parte de la proporcionalidad. Usted manda 2 patrullas con 6, 8, 10 policías, pero usted encuentra una barriada entera con 200, 300, 400 personas, independientemente de qué van a Sí, hacer. claro, Le van a pegar un tiro a una gente, no lo van a hacer. claro. Entonces, por tal razón, hay que entender que no importa las reglas del juego ni las sanciones, si la población no entiende que esto no es un juego, que esto realmente es algo que va más allá de la parte de la percepción, es algo real. Ustedes se fijan que varía mucho cuando existen personas que han escuchado de alguien que ha fallecido, cuando tienen un familiar en unidad de cuidado intensivo, cuando tienen que llevar a un paciente y amanecer en la emergencia con su familiar utilizando oxígeno. Por tal razón, yo creo que aquí la parte de educación tiene que comenzar a primar sobre la parte restrictiva, porque al final de cuentas, es lo que siempre hemos dicho, la población necesita de manera obligatoria entender y hacerse realmente partícipe del proceso. Y eso es algo que no podemos olvidar. Las medidas y las reglas están ahí desde siempre, pero aún así, cuando el toque de queda era más temprano, como quiera existían contagios, como quiera estaban ocurriendo, en menor medida que lo que está ocurriendo hoy, porque realmente se liberó la parte, por ejemplo, de las empresas y le dijo que fueran 10 personas y alguien me dijo, bueno, dijeron 10 y entendieron 100, porque el problema es que ahora mismo hay que entender que los países en vía de desarrollo no tienen la misma capacidad que tienen los países desarrollados de durar tanto tiempo encerrados. Y esa parte quizá a mí no me corresponde hablar porque no soy un experto en economía, pero hemos escuchado en estos momentos que los países realmente en vía de desarrollo tienen una menor capacidad de que su población se mantenga en el hogar. Y cualquier otro país, por ejemplo, Estados Unidos lo puede hacer, tiene una moneda que posiblemente es la que mueve al mundo. Sin embargo, los países en vía de desarrollo como el nuestro, el encierro va más allá de la parte emocional, física o de salud, sino que tiene un componente social también importante. Licenciado Medrano, por favor, su opinión. Sí, yo creo que el doctor tiene toda la razón. Y además, él es el experto en materia sanitaria y lo que él dice, pues nosotros no tendríamos ni la calidad ni la capacidad para refutarlo. Sin embargo, yo creo que tiene que, salvo su mejor parecer el doctor, deben ir de la mano las dos cosas, porque las restricciones implican que, por ejemplo, si usted no usa mascarilla y sale a la calle y está afectado o no, eso poco importa, usted me está poniendo en riesgo a mí. O sea, el acto de irresponsabilidad no solamente le afecta a usted, y está poniendo en riesgo también a su familia, porque al momento en que usted asume una actitud kamikaze, una actitud suicida en la calle y socializa y rompe con el distanciamiento social físico al que las autoridades hacen mención, y entonces o se encuentra, como usted dice, en una barriada donde va una patrulla de policía y encuentra todo un barrio en chercha, y ese acto de irresponsabilidad que puede producir un brote de una afectación colectiva, ese acto de irresponsabilidad que crea una afectación también en la capacidad de respuesta sanitaria, no puede ser un acto sin régimen de consecuencia. Entonces yo creo que lo que debió hacer, por ejemplo, el Congreso en su momento, al momento de aprobar las prórrogas y las extensiones, como eran leyes, proyectos de ley, ellos debieron también sesionar e incorporar, posiblemente dentro de la misma ley, creando tipos penales especiales momentáneos para esta realidad en la que nos encontramos. Por ejemplo, creando la sanción específica para el no uso de mascarilla, creando la sanción específica para personas que no siendo familiares tengan ese roce social, creando disposiciones para lo que tiene que ver con el aglomeramiento, el cúmulo de personas de forma irresponsable, incumpliendo lo que son directrices que no corresponden a ninguna autoridad autóctona. Esto viene de autoridades de la salud mundial, de la Organización Mundial de la Salud, que han dicho lo que corresponde, lo que conviene es esto. Y es cierto, no podemos encerrar a los enfermos ahora con las personas que están sanas, pero tampoco podemos tener a los enfermos andando por la calle tratando de dimensionar el problema que tenemos. Eso es un asunto también al que tenemos que prestar atención. Entonces, la gente entiende de dos maneras. El que se educa se
se autoaconseja, vamos a decirlo así. Yo creo en eso, o sea, yo creo en lo que está diciendo el doctor. Tiene que ser un acto de conciencia personal, de asumir las directrices y entenderlas como buenas, válidas y viables. Eso es perfecto. Pero también yo creo que tiene que haber un régimen de consecuencia para el que no entiende que nosotros como cuerpo social somos uno y que tu protección, el nivel de conciencia que tú tienes y la asunción que tú haces de esas directrices de sanidad que se están tratando de imponer para todos, en la medida en que tú no lo haces, tú me afectas a mí. Y obviamente todo aquel que crea un daño de conformidad con el artículo, creo que es el 1582 y siguiente, está obligado a repararlo. Entonces tiene que haber un régimen de consecuencias para todos, todos. Los estados de emergencia cambian la situación, incluso la aplicación de ciertas leyes. Ahora, yo creo que hay que tomar en cuenta en una situación como esta, que una gran parte de la población dominicana vive en barrios de las ciudades superpobladas, y que la mayoría de esos barrios están formados por viviendas muy pequeñas y estrechas, donde viven una gran cantidad de personas. Permanecer 15 o 20 personas en una pequeña casucha de 30 o 40 metros, con apenas una o dos habitaciones para 10 personas, es prácticamente un cautiverio, es peor que una prisión. Entonces esa gente quizás en la noche, cuando el clima mejora, tiene necesidad de salir a la calle. Muchas veces de esa gente, la letrina, quedan en los patios o fuera, tienen que caminar para buscar agua en algún sitio. Entonces yo creo que la aplicación de las medidas de emergencia tienen que hacerse tomando en cuenta la realidad social de los lugares donde se aplica. No sé si me hago entender. No, eso es correcto, eso es así. Entonces, la gente va en la misma línea del doctor, usted va. Claro, es decir, una gente que sale, por ejemplo, un policía quizás no deba actuar y tomar preso o sancionar a una gente que esté caminando en la acera de su casa para coger fresco, para salir del hacinamiento en que vive. Nos quedan 3 minutos y yo quisiera una reflexión última, 1 minuto para cada uno. Yo he hablado mucho, don Miguel. Yo le cedo al doctor. Porque yo creo que debemos enviarle un mensaje importante y un mensaje que sea útil a la población dominicana, que todavía está muy temerosa de las consecuencias que se puedan derivar de esta pandemia que el coronavirus tiene precedente. El coronavirus nos ha enseñado que lo que son útiles de verdad son los médicos y las enfermeras y los policías. Entonces yo le cedo. Los abogados no aportamos nada en esto. Doctor, por favor, hable por nosotros. Usted quiere quitarnos toda autoridad a nosotros, los periodistas. No, señores, realmente la única reflexión que tengo en este momento es que entiendan que el proceso infeccioso está presente. Que dicen en Moca que el páramo con tiempo tiene cura, que por favor, si usted entiende que puede padecer el proceso, trate de buscar asistencia médica temprana. Que realmente en la República Dominicana estamos pasando por un momento grande de personas que están padeciendo la situación. Y un llamado al Ministerio de Salud para que se sigan incorporando centros, así como se habiliten más espacios en este momento en particular, para que los médicos quizás, a pesar de que no hemos llegado a ese punto, no tengamos que decidir a quién usted lleva intensivos y a quién no. Que fue un tema bastante bizarro, bastante triste, que se vivió en países desarrollados, donde los ventiladores se tuvieron que priorizar para algunas personas y otros no podían disfrutar de la atención crítica. Así que vamos a tratar de olvidarnos del sector público, del sector privado y saber que somos simplemente un sistema de salud enfrentados frente a un proceso que nos afecta a todos y todas. Licenciada, nos quedan exactamente 30 segundos, por favor. Sumado a lo que ya ha dicho el doctor Alcácer, importantísimo, y es lo que en el día de hoy la Organización Panamericana de Salud dijo: América Latina rebasa la mitad de los contagiados de COVID-19 de todo el mundo. Es para República Dominicana una gran fortuna, y gracias al manejo que han tenido los médicos, que nosotros hoy tengamos un 2.41 de tasa de letalidad. Eso es gracias a que acatamos las medidas al inicio. Ahora no es tiempo de perderle el miedo al COVID-19, todo lo contrario, hay que seguir tomando las medidas
y no dejar de ir a votar, don Miguel, que los protocolos sanitarios están ahí y aun cuando se determine sobre una prórroga del estado de emergencia, hay que ir a ejercer el voto con el debido cuidado, los 2 metros de distancias, sus guantes, sus mascarillas, de manera que el mensaje a todos los dominicanos es que sigamos cuidándonos, no perdamos el miedo al COVID-19 porque es una realidad que sigue afectando el mundo, todavía no lo hemos superado. Bien, muchísimas gracias a los 4 por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Pienso que este programa ha sido de mucha utilidad para los amigos televidentes y esperamos que poder seguir contando con la gracia de su atención mañana cuando estemos de vuelta en otro programa similar aquí en Edición Nocturna.